248 páginas que se leen muy rápido, son capítulos muy cortos. De hecho, son 27 capítulos en honor, o por lo menos referenciando el Club de los 27, este grupo de artistas que fallecen a esta edad, muchas veces a causa de una sobredosis, de un suicidio o de alguna otra cosa un tanto trágica. ¿Qué tal? Ahora vamos a hablar de un libro que se llama El amante Janis Joplin de Elmer Mendoza. Es un libro interesante, por lo menos creo que puedo hablar de él porque literalmente de este libro hice mi tesis, así que algo debería saber, ¿verdad? No, tampoco prometo que sepa mucho este libro, pero tendría que, ¿verdad? Para aquellos que no lo hayan leído, se trata de un libro publicado por Elmer Mendoza en la editorial Tusquets. Esta editorial no sé de qué país sea, pero pues publica ahí bastantes autores buenos. Y entre ellos publicó Elmer Mendoza, que es un autor de Culiacán, Sinaloa, es un autor norteño. Y El amante Janis Joplin trata de David Valenzuela. David Valenzuela es un muchacho un tanto tonto de Chacala, la sierra de Sinaloa. Y digamos que él vive rodeado de un ambiente de narcotraficantes, de policías corruptos, de un estado que no atiende a su población. Y en algún momento David Valenzuela se ve en una situación límite en la que él tiene que lanzarle una piedra a uno de los narcotraficantes que también sirve como una especie de bully dentro del pueblo de Chacala, y lo mata accidentalmente porque no era su intención, la de David Valenzuela. Entonces David Valenzuela durante toda la novela va a correr, va a transitar por todo el estado de Sinaloa intentando huir de su perseguidor, Rogelio Castro. Así digamos que es en general la estructura de la novela. David Valenzuela huye por todo el estado de Sinaloa. En algún momento David Valenzuela se encuentra con Janis Joplin. David Valenzuela es tan bueno lanzando cosas, entre ellas piedras, con las que mata, con las que se defiende, que tiene acceso a una visoría con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles, y finalmente decide no entrar ahí porque les digo que es medio tontolón, no le gusta tanto aquello que sea, que sea fuera de lo corpóreo. Sin embargo, en la ciudad de Los Ángeles, David Valenzuela tiene un encuentro con Janis Joplin, la famosa cantante de rock de los 70s, y tiene un encuentro sexual con ella. David Valenzuela se enamora tanto de Janis Joplin que el resto de la novela, esto ocurre en los primeros capítulos, que el resto de la novela va a intentar perseguir a Janis Joplin al tiempo que huye de los narcotraficantes y de la policía. A mí lo que me gustaría hablar en todo caso en esta ocasión es de que El amante Janis Joplin se presenta como un texto contrahistórico. ¿En qué sentido contrahistórico? Pues en que desafía, en que no se acopla a la verdad histórica oficial. Bueno, ¿y cuál es la verdad oficial? ¿A qué me refiero con esto? Pues la verdad oficial se refiere a eh, el relato que el Estado quiere imponer como el verdadero. ¿Qué pasa? Pues que la literatura, el arte, el cine, la música sirve como una manera de contradecir, de debatir a esa verdad impuesta del Estado. Entonces, ¿por qué me refiero a esto? Porque El amante Janis Joplin ocurre en el medio, el contexto de la novela es la Guerra Sucia. La Guerra Sucia en México ocurre a partir del 65, me parece que es el 65, en México hasta el 78 por ahí. Y en esta guerra sucia el Estado persiguió a toda aquella mentalidad que no perteneciera al centro discursivo. Es decir, toda aquella forma de pensar que contradijera al Estado era perseguida. Y hablo de comunistas, hablo de guerrilleros, hablo de movimientos de homosexualidad, hablo de colectivos, buscadores, hablo de grupos indígenas, todos, excepto aquellos que estaban haciendo un mal tangible a los mexicanos y que el Estado prefirió ignorar o que decididamente ignoró para que siguiera empoderándose. La guerra sucia empieza con el asalto al cuartel Madera en el estado de Chihuahua y comienza cuando unos estudiantes deciden asaltar precisamente el cuartel Madera, ubicado en el pueblo de Madera, Chihuahua. Y por si ustedes quieren, Carlos Montemayor escribió un libro que se llama Las armas del alba,
que trata sobre ese asalto al cuartel Madera y cómo los estudiantes sorprendieron al ejército mexicano para tomar las armas y que sin embargo acabó de una manera muy trágica porque muchos estudiantes murieron. Hubo muy poco daño colateral al ejército mexicano y sin embargo a partir de ese evento sucedió toda esta guerra sucia en la que hubo, perdón por los bips o por el silencio, homicidios, desapariciones forzadas, secuestros, asesinatos, espionaje, genocidios. De hecho, en el medio de la guerra sucia ocurrió uno de los eventos más recordados por el país, que es la noche de Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968. Entonces, para mí es muy importante la novela El amante de Janis Joplin porque además, y creo que eso es importantísimo, eh, trata sobre cómo fue la guerra sucia fuera del centro del país. Porque tenemos una historia bien redactada y bien documentada sobre cómo fue la guerra sucia en el centro del país, en la Ciudad de México. Pero hubo, digamos, dos guerras sucias que ocurrían en paralelo y que fueron igual de atroces e incluso a veces peores. Que es la guerrilla urbana, ocurrida en los estados del norte de México, y la guerrilla rural, que ocurrió en el sur de México. En el sur tenemos algunos personajes que fueron importantísimos, como Lucio Cabañas o Genaro Vázquez, que actuaron en pro de movimientos indigenistas. Mientras en el norte ocurrían muchas atrocidades como las que mencioné y que tienen que ver y que se escriben de hecho en El amante de Janis Joplin. Se trata de un autor del norte de México y que más allá de hablar de narcotraficantes o de la violencia que ocurre en el país, trata de estos temas, sí, pero porque están inmersos en el territorio norteño de México y no porque quiera romantizarlos o idealizarlos de cualquier forma. En resumen, me parece muy importante hablar de la guerra sucia. Primero, hablar de cómo fue una estrategia del Estado mexicano para disuadir y para combatir a toda ideología que fuera contraria a la que el Estado imponía y a la que el Estado le convenía. Pero me refiero a una ideología capitalista, blanca, hegemónica, machista, por supuesto. Toda ideología, toda forma de ser contraria a eso fue atacada durante la Guerra Sucia. Y en segundo lugar, me parece también igual de importante resaltar cómo la Guerra Sucia tuvo un alcance mayúsculo en regiones periféricas del país, como el norte de México o como el sur de México, ya que son zonas en las que se suelen omitir dentro de la historia oficial del Estado. Si de por sí la Guerra Sucia se omite, el impacto que tuvo esta en las zonas periféricas del país se omite todavía más. Ya por último me gustaría decir que yo encuentro una relación simbólica de Janis Joplin en el texto. Janis Joplin ciertamente se trata de una artista que fue periférica en su momento, criticada, eh, señalada, un poco relegada del centro discursivo de la música y sin embargo seguimos hablando de una cantante blanca, eurocéntrica, millonaria y que perteneció a un ámbito capitalista. ¿Qué tiene que ver esto? Pues que lo contrastamos con David Valenzuela, un muchacho de una región periférica de México. Hay un momento muy importante en la novela, por ejemplo, en el que David Valenzuela está en la cárcel y está viendo un póster de Janis Joplin en su celda y él todavía está enamorado de ella. Él piensa que puede llegar hasta donde está Janis Joplin y diríamos que David Valenzuela no alcanza a ver la entereza de su situación actual. Janis Joplin está en ese momento dando conciertos, consumiendo drogas, viajando por el mundo, ganando mucho dinero. Y David Valenzuela está en la cárcel debido a un proceso extrajudicial. Está siendo torturado por la policía del estado. Está lejos de su familia. Es pobre. Lejos de cualquier idealización o romantización de la figura de Janis Joplin. Yo creo que el libro la presenta como una imagen contrastante que debemos desromantizar, desceremonializar, deconstruir la imagen de Janis Joplin y de todo el entramado hegemónico. Creo que es una muy buena obra. Creo que se deja leer bajo, bajo estos conceptos, bajo estas ideas. Y es una obra que yo les recomiendo. Igual si no están de acuerdo pueden comentarlo y cualquier otra obra que ustedes gustaran, que analizara, que hablara de ella, porque no se trata tanto de analizar, la verdad nada más es como hablar por encima, relacionarla a otros textos que hayamos leído, pues pueden dejarla en los comentarios y eso es todo por mi parte.
Bye.